Ahora vamos a ver entonces el tema 9, cinética química y enzimática. En este veremos las leyes básicas de la cinética, lo que es la velocidad de reacción, ecuación de velocidad, orden, reacciones de orden cero, primero y segundo, análisis de los métodos, integración diferencial, mecanismos de reacción, velocidad y temperatura, influencia de fuerza iónica, solvente, catálisis, reacciones enzimáticas, mecanismo de Michaelis-Menten, entre otros. Entonces, primeramente vamos a recordar lo que es la cinética química. El objeto o el estudio de esta rama de la química se basa en las velocidades de las reacciones químicas y de los factores que afectan dichas velocidades. Por ejemplo, concentración, temperatura, disolvente, fuerza iónica. Y como objetivo último de la cinética química es, a partir de todos estos datos que evaluamos de velocidad, tener un esclarecimiento del mecanismo de las reacciones químicas. O sea, poder conocer cómo los reactivos dan lugar a los productos. Entonces, el estudio en la cinética química se basa en conocer o estudiar o experimentar cuál es la disminución de la concentración de los reactivos en el tiempo o evaluar el aumento de la cantidad de los productos de reacción en el tiempo. Es decir, la variable fundamental es el tiempo. En el laboratorio entonces analizaremos o bien cómo disminuye la concentración de los reactivos en el tiempo o cómo aumenta la concentración de productos en el tiempo. La velocidad es una magnitud que es positiva y en sistemas líquidos las medidas que determinaremos serán concentraciones, en general molares, no necesariamente, pero son unidades de concentración, y en sistemas gaseosos lo haríamos midiendo presiones. Entonces, si nosotros tenemos una reacción en la que un reactivo A cualquiera nos da los productos de reacción X, la velocidad decíamos que era la variación de la concentración, la disminución de la concentración de estos reactivos por unidad de tiempo, y este signo menos justamente va incorporado porque hay una disminución de los reactivos, hay una merma de la concentración de estos reactivos en el tiempo. Entonces, como la velocidad dijimos que era una magnitud positiva, va este signo negativo. Si lo que estamos analizando son las concentraciones de los productos, entonces es la variación o la derivada de la concentración de los productos respecto del tiempo. Las unidades que tendrán, por tanto, entonces serán las de concentración por unidad de tiempo, por ejemplo, mol por litro por segundo. La cinética de una reacción, es decir, la velocidad o evaluar cómo disminuye en el tiempo la concentración de reactivos o cómo aumenta la concentración de productos en el tiempo, va a ser afectada por muchas variables. La concentración de los reactivos, la temperatura, disolvente, presencia de catalizadores. Entonces, para hacer un estudio cinético, lo que tenemos que hacer es modificar una de estas variables y el resto dejarlas constantes. Entonces vamos a ver cómo afectan estas variables sobre la velocidad de reacción. En principio vamos a ver la influencia que tiene la concentración de los reactivos. Si nosotros hacemos un estudio cinético, lo que observaremos es que la velocidad va a ser proporcional a la concentración de reactivos que hayamos colocado en nuestra experiencia elevado a un exponente n. Para pasar de proporcionalidad a igualdad, lo afectamos por una constante. Esta constante K es la constante de velocidad o coeficiente de velocidad o velocidad específica, y es numéricamente igual a la velocidad cuando la concentración de reactivos sea igual a la unidad. Entonces, es una velocidad cuando esta concentración, ese es el significado físico, una velocidad cuando esta concentración de reactivos sea igual a la unidad. Y n, el exponente al cual está elevado la concentración de reactivos,
es un valor que sale de la experiencia, es netamente experimental y es diferente de la molecularidad, es decir, es diferente de los coeficientes que acompañan a nuestros reactivos. Generalmente es un número entero, positivo, pero puede ser fraccionario. En nuestro estudio solo veremos números enteros y 0, 1 y 2 serán los de nuestro interés en este curso. Decíamos N, un valor netamente experimental y diferente de la molecularidad. La molecularidad es el número de moléculas que están involucrados en la formación de un estado de transición. Esta molecularidad es igual al valor N, este orden de reacción, cuando se trata de una reacción sencilla. Las unidades que tendrá esta velocidad específica dependerá del orden que estemos evaluando. Entonces, nosotros conocíamos que la velocidad tenía unidades de concentración por unidad de tiempo. Si el orden fuera 1, entonces despejamos la constante de velocidad, va a ser velocidad sobre la concentración. Es decir, que las unidades de K serán las de tiempo a la menos 1. Entonces, esta K tendrá unidades que dependen del orden de reacción. Para conocer las unidades, lo que tenemos que hacer es despejarlas. Entonces, velocidad, y dependiendo del orden al que se encuentre elevado la concentración de reactivos, dependerá el valor de K. Si nuestra reacción fuera del tipo, por ejemplo, A más B más C, que nos da productos de reacción, escribir nuestra velocidad va a ser igual, por lo que decíamos recién, igual a esta constante de velocidad por la concentración de A elevado a su orden, por la concentración de B elevado a su orden, por la concentración de C elevado a su orden. El orden global de la reacción, el N, que hablábamos recién, será la suma de los órdenes respecto a cada uno de los reactivos. Hay otro tipo de reacciones que se denominan que tienen un pseudo orden. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción donde tenemos un reactivo A que reacciona con otro B para darnos productos de reacción, si escribimos la velocidad, como lo veníamos haciendo, va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a su orden, por la concentración de B elevado a su orden. Pero, si la concentración de B, de uno de los reactivos que planteábamos, fuera mucho mayor que la de A, es decir, que cuando progresa la reacción esta concentración permanece casi invariable, es prácticamente constante durante todo el transcurso de la reacción. Entonces podemos incorporar esta concentración de B dentro de la constante y la velocidad será igual a una K', una K diferente de la anterior, por la concentración de A elevado a su orden de reacción. Y esta K' va a ser igual a la constante de velocidad de la reacción por la concentración de B que decíamos que era constante. Entonces decimos que esta reacción es una reacción de pseudo-orden. Estas son muy comunes cuando los reactivos son los solventes. Por ejemplo, los ésteres se hidrolizan, es decir, el agua es otro reactivo y por tanto esta concentración, si el B fuera el agua, es prácticamente constante, no se modifica en el transcurso de la reacción y podemos considerar esta situación un pseudo orden. Entonces, por lo que hemos visto hasta ahora, nosotros para conocer la cinética de una reacción debiéramos poder determinar esta velocidad específica y el orden de reacción, el N. Hay varios métodos para poder conocer estos parámetros K y N. Nosotros vamos a ver el método integral y el método diferencial. En el método integral, este es un método que es de prueba y error. En realidad lo que se hace es proponer un orden de reacción, por ejemplo, orden 0, 1 o 2. Se escribe la expresión diferencial de la velocidad con el orden propuesto. Se separan variables e integran. Se obtiene una ecuación que vincula los datos de concentración y tiempo. Y se verifica el ajuste que tienen los puntos experimentales, es decir, lo que nosotros hemos observado y determinado en el laboratorio con la recta obtenida
y si el ajuste no es el adecuado, se propone un nuevo orden y se siguen los pasos que ya hemos nombrado. Vamos a ver, por ejemplo, si elegimos orden 1, escribir la expresión de velocidad en forma diferencial, nosotros habíamos dicho que la velocidad era igual a menos la derivada de la concentración de reactivos en el tiempo, y esto, por lo que vimos recién, era igual a K, la constante de velocidad, por la concentración de los reactivos a la 1. Después nos decía que separáramos variables, entonces pasamos la concentración de reactivos al otro miembro y la diferencial de T al otro. Y nos queda la diferencial de la concentración de A respecto de la concentración de A es igual a menos K por la diferencial de T. Integramos entre límites, cuando el tiempo es igual a 0, la concentración de A es la inicial, y para el tiempo igual a T va a ser una concentración de A. Entonces, la integral de diferencial de A respecto de A es igual a menos K, esta es una constante, podemos sacarla fuera del signo integral, por la integral entre 0 y T diferencial de T. La integral de diferencial de X sobre X o de diferencial de la concentración de A sobre la concentración de A es logaritmo natural de A. Lo hacemos entre sus límites, entonces nos queda logaritmo natural de la concentración de A y menos logaritmo de la concentración de A0 es igual a menos K por T. Esta ya es la expresión esa que decíamos que vinculaba las concentraciones, que es lo que nosotros determinamos en el laboratorio, en función de los tiempos. Como vemos, esta es la ecuación de una línea recta. Si nosotros graficamos en el eje de las Y el logaritmo de la concentración de A y en el eje de las X los tiempos, esta es la ecuación de una recta. Otra forma de escribir esta expresión sería de este modo: logaritmo de la concentración de A sobre la concentración de A0 es igual a menos K por T, exactamente lo mismo. O podríamos despejar la concentración de A y decir que es igual a la concentración de A0 por E a la menos K por T, si lo que nos interesara fuera la concentración de ese reactivo a diferentes tiempos. O, sabiendo que la concentración de reactivo inicial va a ser a lo que me quede de A en ese tiempo más lo que se produjo de reactivo, despejo lo que se produjo de productos, la concentración de productos va a ser igual a la concentración de A0 menos lo que queda de A, entonces puedo conocer también la concentración del producto de la reacción. Como decíamos, habíamos llegado a una expresión que el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A0 es igual a menos K por T. Esto podríamos pasarlo sumando si queremos, también es lo mismo. Entonces decíamos que graficábamos el logaritmo natural de A en función en el eje de las Y y en los tiempos en el eje de las X. Si los puntos experimentales, que son esos puntos que están acá en la gráfica, se ajustan a una línea recta, entonces decimos que el orden que propusimos, aquel que habíamos comenzado, que habíamos propuesto orden 1, es correcto. Y la pendiente de esa recta va a ser el valor de menos K. Entonces, corroboramos que el orden es 1 y podemos conocer la constante de velocidad o velocidad específica. Si los puntos experimentales se hubieran dado como se muestran acá, evidentemente no se ajustan bien a una línea recta, entonces yo no puedo decir que esta reacción es de orden 1, lo que yo había hecho previamente, tengo que proponer otro orden. Entonces puedo proponer orden 0, orden 2, otro orden. Si ese orden fuera 0 y hubiéramos hecho todos esos pasos, es decir, escribir la expresión diferencial, separar variables e integrar, hubiéramos llegado a la expresión que la concentración de A menos la concentración de A0 es igual a menos K por T. O, si es de orden 2, 1 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración de A0 es igual a K por T. Nuevamente, estas dos son ecuaciones de una recta. Si yo grafico en el eje de las Y la concentración de A en función de los tiempos o 1 sobre A en función del tiempo, nuevamente a partir de la pendiente puedo evaluar el valor de K y si los datos experimentales se ajustan bien a una recta,
puedo decir que es de orden 0 o de orden 2. Este era el método integral, entonces un método de prueba y error. En el caso del método diferencial, este método es debido a Bandt y se ocupa fundamentalmente cuando las concentraciones iniciales son iguales o solo una de la concentración de los reactivos es la que cambia y las otras están en exceso. Nosotros sabíamos que la velocidad era igual a K por la concentración del reactivo elevado a un exponente n, que era el orden de reacción. Podemos linealizar esta expresión y esto se hace tomando logaritmo, o bien decimal o natural. Entonces el logaritmo de la velocidad es igual, por propiedad de los logaritmos, a n por el logaritmo de la concentración más el logaritmo de K, o en decimal, o en natural. Entonces, nuevamente estas son ecuaciones de recta. Si graficamos el logaritmo de b en el eje de las y en función del logaritmo de la concentración de A, de la pendiente, puedo sacar el orden de reacción. En este caso no estoy diciendo cuál es el orden, y de la ordenada al origen conocer el dato de la velocidad específica. Pero ¿cómo llego a datos de velocidad? Nosotros sabíamos que en el laboratorio lo que determinábamos eran concentraciones en función de tiempo. Entonces, la curva que obteníamos era cómo variaba la concentración, nosotros veíamos cómo disminuía la concentración en tiempo. Si nosotros tomamos un tiempo cualquiera, le va a corresponder una concentración a ese tiempo, en la concentración de reactivos, y si tomamos la tangente en el punto, esa tangente será menos la velocidad. Es decir, que podríamos conocer para una determinada concentración el valor de velocidad. Y lo mismo a otro tiempo. Entonces, este método diferencial podemos trabajarlo de dos modos diferentes. O a diferentes tiempos o a diferentes concentraciones iniciales. Entonces, a diferentes tiempos, como decíamos recién, veíamos cómo disminuye la concentración en el tiempo. A algunos tiempos definidos, nosotros podemos evaluar cuál es la velocidad y a qué concentración le corresponde a ellos. Luego, entonces, tenemos datos de concentraciones y de velocidades, tomamos los logaritmos y podemos hacer la gráfica que tenemos acá, en donde graficamos en el eje de las y los logaritmos de la velocidad y en el eje de las x el logaritmo de la concentración. Los puntos experimentales se acomodan en una recta y de la pendiente podemos conocer el orden de la reacción y a partir de los datos de la ordenada del origen podemos despejar el valor de la velocidad específica. Este tipo de metodología del método diferencial a diferentes tiempos lo podemos realizar cuando las reacciones son relativamente sencillas. Si tenemos reactivos que obtienen muchos productos intermedios, estos productos intermedios pueden reaccionar con nuestros reactivos originales, entonces la reacción no es tan sencilla y al cabo del tiempo no estamos tan seguros de que evaluamos o estamos determinando los reactivos de los cuales partíamos. Entonces, conviene trabajar a diferentes concentraciones iniciales. Entonces, trabajamos, por ejemplo, una concentración inicial de 0,5 molar, por ejemplo, y determinamos la velocidad a los tiempos iniciales, como la pendiente, como habíamos hecho en el caso anterior. Nada más que solamente a los tiempos iniciales. Hacemos otra corrida cinética en las mismas condiciones que anteriores, nada más que hemos cambiado la concentración inicial. Supongamos en esta concentración inicial, 1,3 puede ser. Y así hacemos varias experiencias, no menos de 3. Entonces, para cada concentración inicial nosotros tendremos datos de la pendiente que podríamos sacar velocidades entonces a diferentes concentraciones iniciales. Nuevamente podemos hacer uso de esta expresión y llegar a la misma
gráfica que antes. Obviamente este requerirá mayor trabajo experimental porque tendremos que preparar por lo menos 4 corridas cinéticas para poder obtener estos datos experimentales. En cambio, en esto, con una sola corrida cinética, evaluando qué pasa a diferentes tiempos con la concentración y determinando la velocidad, podremos llegar a determinar experimentalmente por este método tanto el orden como la velocidad específica y así conocer la cinética de nuestra reacción. Una cuestión que es importante determinar es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media, que se simboliza con tau o con t un medio, es un tiempo, va a ser un tiempo, en el cual la concentración de nuestros reactivos es igual a un medio de la concentración inicial. O sea, va a ser el tiempo en el que sucede que la concentración de reactivos es igual a un medio de la concentración de reactivos inicial. Entonces, este tau, este tiempo de vida media, podemos calcularlo. Para eso hacemos uso de esas expresiones que nosotros habíamos obtenido finales para cada uno de los órdenes. En el orden 1 nosotros habíamos obtenido que el logaritmo de la concentración de reactivos menos el logaritmo de la concentración de reactivos inicial era igual a menos K por T. Entonces, si queremos conocer ese tiempo de vida media, ponemos en vez de concentración de A, su igual. Entonces va a ser el logaritmo de la concentración de A0 sobre 2 menos logaritmo de la concentración de A0 es igual a K. Ahora no es cualquier tiempo, sino es el tau, o el tiempo de vida media. Si operamos, llegamos a que el tiempo de vida media para una cinética de orden 1, va a depender del orden, para una cinética de orden 1 va a ser igual al logaritmo natural de 2 sobre K. Si quisiéramos hacerla para una cinética de orden 0, recordemos que la ecuación final no era logarítmica, sino que era la concentración de A menos la concentración de A0 era igual a menos K por T. Donde encuentro A, pongo su igual y puedo conocer nuevamente el tau o el tiempo de vida media para ese tipo de orden. Así para cada uno de los órdenes. Así como calculamos el tiempo de vida media, en farmacia también son muy utilizados y lo vamos a ver en el tema siguiente y además en las prácticas de aula, los tiempos 90, tiempo 70, tiempo 95. Es decir, el mismo razonamiento que teníamos para el tiempo de vida media para cada uno de estos tiempos. Es decir, el tiempo 90 será el tiempo requerido que transcurre en el que la concentración de A va a ser igual a 0,9 la concentración de A0. Y así para cada uno de los tiempos. Recordemos que para el cálculo de este tiempo, este dependerá del orden que tenga nuestra reacción. Las reacciones no son todas sencillas, de hecho, la mayoría de ellas son reacciones complejas. Nosotros solamente vamos a ver reacciones complejas cuyo orden de reacción es orden 1. Evidentemente pueden ser los análisis y los tratamientos mucho más complejos de lo que vamos a ver en este curso, pero nosotros nos vamos a circunscribir a esta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver reacciones reversibles. Una reacción es reversible cuando tenemos un reactivo que nos da un producto con una velocidad K1, pero este producto a su vez nuevamente forma el reactivo original con otra velocidad que denominamos K-1, por ejemplo. Entonces, si nosotros viéramos el perfil de la concentración de lo que sucede, nosotros tendríamos que partimos de una concentración de A inicial y esta va disminuyendo en el tiempo hasta que llega a un equilibrio, y en tanto que la de B, que era nuestro producto, inicialmente tenemos 0, va aumentando y también se establece un equilibrio, es decir, se llega a un equilibrio de la concentración de B. Entonces, si nosotros teníamos un equilibrio, nosotros podíamos plantear una constante de equilibrio, va a ser la concentración de B en el equilibrio o B en el infinito, depende de la bibliografía que usemos, podemos encontrarla, sobre la de
A en el equilibrio o A en el finito. Y esto va a ser igual a la constante de velocidad directa sobre la constante de velocidad inversa o indirecta. En forma diferencial, ¿cómo sería? Nosotros decíamos, si considerábamos los reactivos, era menos la derivada de la concentración del reactivo respecto del tiempo, va a ser igual a la derivada de la concentración de productos sobre el tiempo, este era con signo más, y va a ser igual K1 por la concentración de A, este es el reactivo, entonces K1 por la concentración de A, pero la concentración de A luego se forma con K-1. Y ahora el reactivo es B. Entonces, va a ser menos K1, K-1 por la concentración de B. Entonces, el B, la concentración de B, aparece con K1 por la concentración de A, pero desaparece entonces este signo negativo con K-1 por la concentración de B. Ahora B es nuestro reactivo. Nosotros sabemos que lo que colocamos inicialmente de A más lo de B es igual a A más B en cualquier tiempo o A más B en el equilibrio. Consideramos que la concentración de B inicial era igual a 0. Entonces, colocando la concentración del reactivo B, o sea, si despejamos la concentración de B, va a ser igual a la concentración de A0 menos la concentración de A cualquier tiempo. Entonces, menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo va a ser igual a K1 por la concentración de A, lo que teníamos, menos, habíamos puesto K-1 por la concentración de B. Ponemos igual, A0 menos A, la concentración de A. Lo que podemos hacer es la distributiva y nos queda que es igual a K1 por la concentración de A menos K-1 por la concentración de A0, menos con menos más, K-1 por la concentración de A. Podemos ver aquellos términos que tienen la concentración de A, entonces esto nos queda que es igual a K1 más K-1 por la concentración de A menos K-1 por la concentración de A0. Por otro lado, sabemos que en el equilibrio la concentración de A es constante, no se modifica en el equilibrio. Es decir, que la derivada de esa constante va a ser igual a 0. Entonces, esto que nosotros habíamos llegado acá a esta expresión, en el equilibrio va a ser igual a 0 y va a ser igual a K1 más K-1 por la concentración de A, ahora no es cualquier A, sino que es la A en el equilibrio, menos K-1 por la concentración de A0. Es decir, que puedo pasar este término que con signo negativo al otro lado del signo igual y me queda que K-1 más K-1, K1, perdón, más K-1 por la concentración de A en el infinito o en el equilibrio es igual a K-1 por la concentración de A0. Como vemos, este término es igual a este. Entonces, trabajamos un poquito y teníamos que menos, llevamos a la expresión de la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, habíamos llegado a que era igual a K1 más K-1 por la concentración de A menos K1 más K-1 por la concentración de A en el infinito o en el equilibrio. Entonces podemos sacar factor común K1 más K-1 y me queda que es igual a K1 más K-1 por la concentración de A menos la concentración de A en el infinito. Y acá ya tenemos la expresión de la derivada de la concentración de A en función de solamente la concentración de reactivos A, y este es un valor constante. Inicialmente, si se acuerdan, lo teníamos en función de A y de B. Entonces no podíamos integrarla fácilmente. Entonces ahora ya sí.
Separamos variables, como habíamos visto en el método integral. Me queda que menos la derivada de la concentración de A sobre A menos A en el equilibrio es igual a K1 más K menos 1 por la diferencial de T. Integramos entre los límites y la integral de la derivada de A sobre la concentración de A menos A en el infinito es igual al logaritmo natural de A menos la A en el infinito sobre A0 menos A en el infinito, esto ya entre los límites. Y esto es igual a menos K1 más K menos 1 por T. Entonces, nuevamente, esto será la expresión de una recta. Si nosotros graficamos en el eje de las Y este logaritmo y en el eje de las X el tiempo, la pendiente ahora en este caso me va a dar la suma de las dos constantes de velocidad. Acá tendremos entonces el valor de la suma, pero si yo lo que necesito conocer es cada una de ellas. Pero sabíamos que la constante de equilibrio era igual a K1 sobre K menos 1. Y esto era igual a la relación de las concentraciones. Entonces yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que es K1 y K menos 1. Esto es un número, el K1 más K menos 1, que es la pendiente. Y este es otro número porque es la relación de las concentraciones. Por cualquier método podremos entonces igualarlas y conocer tanto K1 como K menos 1. Entonces, esto eran las reacciones reversibles. Para el caso más sencillo, propuesto con orden 1. En el caso de reacciones paralelas, nosotros tenemos que un reactivo A nos da, con una velocidad determinada, un producto de reacción X. Y con otra velocidad, otro producto Y. Entonces, si nosotros hiciéramos el perfil de concentración, la concentración de A disminuye en el tiempo, en tanto que la de X y la de Y van aumentando. Y estará una por encima de otro dependiendo de los valores numéricos que tengan K1 y K2. Si K1 es mucho mayor que K2, entonces se producirá más rápido X que Y, y a la inversa. Pero siempre los perfiles para reacciones paralelas son de este tipo. A siempre disminuye y X e Y aumentan, que el orden de ellas puede cambiar dependiendo del K1 y K2, o pueden ser prácticamente iguales si son del mismo orden. Si queremos conocer cómo son las ecuaciones de velocidad para cada uno de los reactivos y productos, para el reactivo A, entonces escribíamos menos la derivada de la concentración de A respecto al tiempo, va a ser igual a K1 desaparece con K1 por la concentración de A, que es ese reactivo. Pero también desaparece con K2 para formar el I, entonces más K2 por la concentración de A. Entonces, puedo sacar factor común la concentración de A y me queda que menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo es igual a K1 más K2 por la concentración de A. Y hacemos como en el método integral, separamos variables, integramos y podemos llegar a hacer la gráfica del logaritmo de A sobre A0 y la pendiente nos va a dar la suma de las dos constantes de velocidad. Si analizáramos los productos, la derivada de la concentración de X, uno de los productos respecto al tiempo, va a ser igual a K1 por la concentración de A. Siempre decíamos la constante de velocidad por la concentración de los reactivos. Nuevamente, vamos a ver el caso más sencillo, orden 1. Y en el caso de Y va a ser igual a K2 sobre la concentración de A. En este caso, si nosotros hacemos el cociente de las velocidades para X e Y, observaremos que la concentración de X sobre la concentración de Y a cualquier tiempo nos va a dar la relación de las constantes K1 y K2. Entonces, nuevamente, tenemos la suma de la constante de la pendiente de la gráfica del logaritmo de A sobre A0 versus T y
el cociente entre las concentraciones de los productos X e Y, que nos da K1 sobre K2. Nuevamente un sistema de dos ecuaciones y podemos conocer entonces el valor numérico que tienen esas constantes de velocidad para conocer en definitiva estas cinéticas que son complejas, en este caso paralelas. El caso de las reacciones consecutivas, su desarrollo es un poquito más complejo. De todos modos, lo que nosotros observamos es que un reactivo A con una determinada velocidad nos da un producto que es B, pero este nos da nuevamente otro producto que es C. O sea, consecutivamente se producen B y C, cada uno con su velocidad específica. El perfil de la concentración será, para el caso de A, como veíamos, siempre disminuye en el tiempo. En el caso de B, este parte de 0 y decíamos que aumenta, pero aumenta y luego empieza a formar C. Entonces, empieza a disminuir. Y C parte de 0 y tiene un tiempito que es 0 y va aumentando su concentración en el tiempo. Pueden tener distintas formas estos perfiles dependiendo de los valores numéricos que tengan K1 y K2. Puede ser que la concentración de B sea más pronunciada y que la concentración de C no sea tan alta. Entonces esto, en definitiva, siempre observaremos que B parte de 0 y va aumentando y luego disminuye, es decir, que va a tener un máximo, la concentración de A siempre disminuye y la concentración de C va aumentando. Y B y C pueden ser un poquito diferentes dependiendo de los valores numéricos que tengan K1 y K2. Si vamos a ver cuáles serían nuestras expresiones de velocidad, para el caso de A, era menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, es igual a K1 por la concentración de A. Siempre decíamos la velocidad específica por la concentración de reactivo, nuevamente elevada a la 1. En el caso de B, va a ser igual a K1 por la concentración de A, la derivada es con signo positivo acá porque aparecía, pero a partir de B se forma C, entonces va desapareciendo B, entonces ponemos un signo menos, menos K2 por la concentración de B. En el caso de C, va a ser igual a K2 por la concentración de B. Este no desaparece. Entonces, la concentración de A la podemos sacar fácilmente porque es como habíamos visto para el caso de las reacciones sencillas de primer orden, nos daba la expresión logarítmica o podíamos conocer la concentración de A como igual a la concentración de A inicial por E a la menos K1 por T. Es decir que podemos conocer esta K1 a partir de datos directamente de la concentración de A. Para hallar la concentración de B, les decía que el tratamiento era un poquito más complejo. Nosotros vamos a tener directamente escrita la expresión final a la cual se llega, y es igual a la K1 sobre K2 menos K1 por la concentración de A0 por E a la menos K1 por T menos E a la menos K2 por T. Y la concentración de C podemos conocerla por el balance de masa directamente. O sea, la concentración que yo voy a tener a cualquier tiempo de C va a ser igual a lo que puse inicialmente de A, menos lo que tenga de A en ese tiempo, menos lo que se haya producido de B a ese tiempo. Entonces, así puedo conocer cada una de las concentraciones. Esto es lo que vamos a ver de reacciones complejas. En este caso, dijimos, el tratamiento es bastante más complejo, solamente vamos a ver esto, es decir, saber los perfiles de concentración y a qué serían igual cada una de las concentraciones. La K1 entonces la podíamos conocer de la pendiente de la gráfica, y para conocer K1 y K2, nosotros sabíamos que B iba a tener un máximo, es decir, que la derivada en ese máximo a ese tiempo va a ser igual a 0. Nosotros sabíamos que vamos a ver en la anterior, la derivada de la concentración de B era igual a K1 por la concentración de A menos K2 por la concentración de B. Y sabíamos que teníamos un máximo. Entonces, la derivada en ese máximo
va a ser igual a 0, y esto era igual a K1 por la concentración de A menos K2 por la concentración de B en ese máximo. Entonces, puedo pasar este término que tiene signo negativo al otro lado del signo igual y separar las constantes y las concentraciones. Entonces me queda que K1 sobre K2 es igual a la concentración de B máxima sobre la de A. Nuevamente tenemos acá conocemos K1 y de la concentración de B máxima sobre la de A podemos conocer K1 y K2, entonces podemos conocer la cinética de este tipo de reacción. Vamos a hacer este primer video hasta este punto para no hacerlo tan largo y continuamos con el resto de los temas del tema 9 en un próximo video.